A ver, si pensamos en los aztecas, seguro que se nos viene a la cabeza una imagen bien poderosa, ¿no? La de un imperio de guerreros águila, pirámides que se elevan al cielo, una capital increíble construida sobre un lago. Vaya, es una de las civilizaciones más famosas de la historia. Pero, ¿qué pasaría si todo este concepto de azteca que damos por hecho no fuera tan antiguo como creemos? ¿Y si en realidad fuera más bien una construcción? Una idea que se ha ido moldeando a lo largo de los siglos para servir a propósitos muy diferentes. Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Bien, pues arranquemos con esto. Y es que el misterio, fíjense, comienza con la palabra misma. Las personas a las que hoy llamamos aztecas, casi nunca, por no decir jamás, se llamaron así. Así como lo oyen, ellos eran los mexicas, los que vivían en México Tenochtitlan. La palabra azteca era, digamos, un término súper oscuro, casi un tecnicismo histórico. Entonces la pregunta es, ¿por qué se volvió tan popular? Pues porque su popularización tuvo un propósito muy específico, uno que nos lleva derechito a la época colonial. Fue justo durante el virreinato cuando empezó a surgir esta necesidad de crear una identidad propia, una que pudiera, digamos, competir en el escenario mundial. Fíjense, los criollos, los hijos de españoles nacidos ya en América, pues eran vistos con cierto desdén por los europeos peninsulares. Para luchar contra ese sentimiento de inferioridad y empezar a forjar un orgullo propio, un orgullo patrio, necesitaban una herencia, un pasado clásico que se pudiera poner al nivel de la antigua Roma o Grecia. En pocas palabras, necesitaban un imperio. Y aquí es donde se pone interesantísimo, porque podemos ver cómo fue evolucionando esta idea casi paso a paso. Primero, con Torquemada, se trató de meter el pasado indígena en la historia cristiana. Luego, Sigüenza y Góngora fue más allá, intentando conectar a Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás, imagínense. Pero el paso clave, el que lo cambió todo, lo dio Francisco Javier Clavijero. Él fue quien tomó ese término casi olvidado, azteca, y lo usó para describir no a una tribu, sino a un imperio con todas sus letras. Y esta frase, de verdad, lo dice todo. Clavijero no estaba nada más escribiendo historia por escribirla. Él estaba en una misión patriótica. Estaba defendiendo la grandeza de su tierra, de América, contra los intelectuales europeos que decían que aquí todo era degenerado. Y para esa defensa necesitaba un pasado imperial, glorioso. Necesitaba a los aztecas. Ok, avanzamos en el tiempo. Llega la independencia de México, y esta idea del pasado azteca se vuelve todavía más importante. Se convierte en el mito fundador de la nueva nación. Pero ojo, su significado no estaba para nada resuelto. Al contrario, se convirtió en un verdadero campo de batalla intelectual. Y aquí es donde chocan dos mundos, dos maneras completamente opuestas de ver el pasado. Por un lado, los historiadores mexicanos defendían la idea de una civilización súper avanzada, con un estado, con leyes, con una cultura comparable a la de Europa. Pero por otro lado, antropólogos estadounidenses, como Lewis Henry Morgan, decían que no, que los mexicas nunca llegaron a ser una civilización. Para ellos, eran más bien una confederación de tribus bárbara, sin propiedad privada ni un estado real. Y esto es crucial. No era un simple debate de historiadores, ¿eh? Para nada. La cosa era mucho más profunda. Si la visión gringa era la correcta, eso implicaba que México, con sus raíces indígenas, era como inherentemente incapaz de ser una nación moderna. Era un argumento con unas implicaciones políticas y raciales enormes. Así que defender al imperio azteca era, en el fondo, defender el futuro de México. Bueno, pues llegamos al siglo XX. Y después de la Revolución, el nuevo Estado mexicano dijo, a ver, ya basta de debates. Había que crear una sola historia, una narrativa oficial, única y poderosa. Y la piedra angular de toda esta nueva narrativa fue una idea poderosísima, el mestizaje. México ahora se definiría como una nación mestiza, producto del encuentro de dos mundos. Pero claro, para que esa mezcla fuera motivo de orgullo, la raíz indígena tenía que ser tan gloriosa como la española. Y así, el imperio azteca se consolidó como el origen monumental, el punto de partida de la nación mexicana. Y el Estado no se anduvo con rodeos, usó herramientas pero muy poderosas para que este mito se sintiera real, tangible. Primero, el espectacular Museo Nacional de Antropología, que está diseñado casi como un templo para venerar ese pasado. Luego, en 1978, el descubrimiento del Templo Mayor en el mero corazón de la Ciudad de México, que se presentó como si se estuviera desenterrando el acta de nacimiento de la nación. Y quizá lo más importante de todo, los libros de texto gratuitos, que llevaron esta versión heroica a todas las escuelas del país y la grabaron en la conciencia de millones. Pero como siempre pasa,
no todo el mundo se comió esta historia oficial. Empezaron a surgir otros grupos que buscaron reapropiarse del concepto azteca, pero para sus propios fines, y muchas veces en total oposición al Estado. Y aquí entra en escena una figura clave de verdad fascinante, Eulalia Guzmán. Ella sostenía que la historia real, la voz auténtica de los pueblos originarios, había sido silenciada, falsificada por esta historia oficial tan occidentalizada. Su búsqueda de los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue todo un acto de rebeldía contra esa narrativa. El trabajo de gente como Guzmán fue la semilla para movimientos como el de la mexicanidad. Y para ellos, fíjense, ser azteca ya no es algo del pasado, no es un tema de libros de historia. No, es una cuestión de identidad y sobre todo de futuro. Rechazan la herencia española y buscan recuperar una cultura pura. Creen en una misión secreta, la consigna de Cuauhtémoc para restaurar la grandeza de la náhuac. En resumen, para ellos, el pasado azteca es un mapa para construir una utopía. Y esta búsqueda de un significado más espiritual, digamos, no paró ahí. Esta idea de un renacimiento también la adoptaron movimientos de la nueva era, que vieron en los símbolos aztecas una fuente de sabiduría universal, una manera de conectar con energías cósmicas y hasta prepararse para un cambio de conciencia global. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿qué significa azteca hoy? Creo que esta gráfica lo resume todo perfectamente. Es como una foto de la evolución del concepto. Lo que empezó como un proyecto de los criollos para tener su propio imperio clásico se transformó en el origen nacional que nos enseñaron en la escuela y finalmente ha sido reinventado como un ideal espiritual y hasta político por otros movimientos. Y aquí está la clave de todo el asunto. Azteca no es simplemente el nombre de un pueblo antiguo y ya, es una idea viva. Un concepto que se ha reinterpretado una y otra vez para responder a las necesidades de cada momento. Ha sido un espejo en el que México se ha mirado para definirse, para pelear sus batallas y para soñar su futuro. Al final, toda esta historia de la palabra azteca nos enseña algo increíble, que el pasado no es una roca fija, inamovible. Es más bien una historia que nos contamos a nosotros mismos para saber quiénes somos. Y eso nos deja con una pregunta fundamental. Si la historia es ese relato, entonces, ¿qué relato es el que nos define como personas o como nación?